las fístulas intercutáneas, que estas son necesarias tener idea de qué cosa es lo que uno más o menos puede llegar a tener. Es una de las complicaciones más horribles que puede llegar a pasar en cirugía y muy difíciles de manejar, sobre todo en nuestro medio, por las condiciones en las que se trabaja en los hospitales. Los hospitales del seguro tienen en mejores condiciones y probablemente tienen un poquito más de éxito de repente en resultados con respecto a nosotros, que hacemos lo que podemos en realidad con respecto a la salud. ¿Qué es una fístula en realidad? Como concepto, la fístula, ¿ya?, es una comunicación de dos epitelios, ¿no? Dos epitelios. Ese es el concepto de una fístula. Generalmente, cuando hablamos, como nosotros hacemos todo lo que es cirugía abdominal, y esto es el curso de cirugía de abdomen, en general las fístulas son de intestino hacia la piel, hacia la pared, ¿no? Entonces, es la mayor parte de nuestras vidas, ¿no? Comunicaciones entre el tubo digestivo y la piel. Pero si nosotros hablamos en el concepto en general, son dos epitelios los que se comunican, ¿sí? La mayoría de las veces es originada por una complicación en la intervención quirúrgica. La mayoría es una de las complicaciones más importantes. E incluso hay una clasificación que ahora lo vamos a ver. Ahí tenemos una fístula, por ejemplo, la colostomía es una fístula, pero hecho a propósito por el cirujano, ¿no? Es la comunicación de dos epitelios, la fístula mucosa. En eso no hemos hecho en técnico, ustedes no ha sido evaluado. Pero, por ejemplo, cuando las ostomías, estas colostomías, ¿ya?, pueden ser fístulas serosas o mucosas. ¿A qué se refiere serosas? Por ejemplo, cuando la serosa del intestino está en comunicación con la piel, o sea, ahí habría comunicación de la serosa con la pared, se llama fístula serosa. Y esta es una fístula mucosa, cuando la mucosa lo he vertido y lo he suturado a la piel, como está en este caso. Eso se llama fístula mucosa, ¿ya? Entonces, las ostomías que nosotros hacemos con distintos motivos, generalmente la mayoría son descompresivas, otras ostomías sirven para alimentación, no solo para descomprimir, son fístulas mucosas, pero también pueden ser fístulas serosas, ¿sí? O sea, cuando la serosa del intestino está pegada a la piel, y ahí es donde sale el contenido intestinal. Pero cuando la mucosa está afuera y está vertida, como en este caso, es una fístula mucosa, hecha por el cirujano en este caso, con diferentes fines, ¿no? Estas obviamente tienen un control mejor y tranquilo, pero las otras fístulas generalmente son por otros problemas, las que nosotros vamos a ver. Si no se entiende muy bien lo de colostomía, acá creo que tengo una imagen, les voy a mostrar cómo sería una fístula serosa y cómo sería una fístula mucosa. ¿Se entendió esto más o menos o no? No. Entonces les voy a presentar una imagen. Eso lo hemos hecho en técnica, pero como ustedes no saben lo que es técnica. La primera, fíjense, en este caso, la fístula realizada por el cirujano es esta es una ileostomía, o puede ser una ileostomía, no importa. Pero ¿qué han hecho? Se ha puesto una sonda al intestino, como una fole, por ejemplo, y se jala y se saca a través de la pared. De tal forma que la serosa está en contacto con la pared. Esta es una fístula serosa, ¿se entiende? Entonces, este es lo que normalmente nosotros hacemos para alimentación en la mayoría de los pacientes. Y después, esta es una ostomía, pero un tipo de la ostomía es una fístula. Pero, en este caso sería una fístula serosa. En cambio, la otra, que esta también sería otra serosa, la gastrostomía. ¿Por qué? Porque yo estoy jalando y lo uno a través de una sonda, estoy uniendo la serosa del estómago con la pared. Entonces sería fístula serosa. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El otro, esto es una fístula mucosa, donde lo que yo he sacado del intestino, lo he vertido a la mucosa y lo he cosido a la piel. Esa es una colostomía, normalmente una ostomía se llama fístula mucosa. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Uno es que se pega a la pared de la serosa y el otro es la mucosa que lo he abierto hacia la pared. Los dos son ostomías con distintos fines. Esta será una colostomía, en este caso estas colostomías son de descompresión. Ninguna son de alimentación porque por el colon no se puede alimentar, ¿no? Pero hay que acordarnos que hasta el colon ascendente todavía se puede absorber algún tipo de
sobre todo de lípidos de cadena corta. ¿Sí? Se puede absorber. Entonces, ¿puede servir para un poco de alimentación? Sí. Cuando tú das una dieta especial en pacientes que solamente les queda el colon ascendente y todo el resto no, yo puedo dar una alimentación que se absorba a nivel del colon ascendente, que son los lípidos de cadena corta. ¿Sí? Algunos de cadena media también se pueden absorber, pero generalmente los de cadena corta. Ahí tengo que buscar el aceite de coco, entonces, como para tratar de alimentarlos cuando no puede alimentarse, porque no tiene, por ejemplo, no tiene hilo, no puede absorberse, pero tiene colon ascendente. O sea, hemos hecho una anastomosis del ayuno al colon ascendente, entonces le puedo dar esa dieta como para que se absorba en ese colon ascendente algo de líquido, que necesitamos líquidos para alimentarnos, si no, no podemos. Esa es una, ¿no? Y las otras son para alimentación. ¿Sí? La anterior que hemos visto, esta es para alimentarlo. Fíjense cómo está acá. Este es el globito, igual que esto ya es preparado para una gastrostomía o una irinostomía. Es ideal. El globo se queda, ahí se queda la fístula serosa como en el otro lado, se jala y listo. Y por ahí se alimenta. Puede servirnos para descompresión este tipo de fístulas. De repente en algún momento puede servir para descompresión y se hacen las ileostomías y irinostomías en pacientes donde ya no se puede hacer absolutamente nada porque la anastomosis corre el riesgo de que se fistulice. Entonces le hago una fístula provocada, una ostomía. ¿Sí? Y en ese caso sería para descompresión. Pero estas que estamos mostrando son de alimentación. Entonces las fístulas realizadas por el cirujano con estos fines pueden ser de alimentación y pueden ser de descompresión. ¿Sí? Depende de dónde le hagan. Este es un tipo de fístulas, ¿no? Ahora los otros, lo que nosotros estábamos hablando, las fístulas enterocutaneas. Entonces, en realidad, como concepto, es una comunicación de dos epitelios. ¿Por qué se produce generalmente? ¿No? Vamos a hablar de las fístulas que ocurren sin que el cirujano los haga a propósito, obviamente, ¿no? Que son las ostomías, ¿no? Vamos a hablar de eso. Se puede producir por dehiscencia de anastomosis o sutura. ¿En qué tiempo había una dehiscencia en general? La dehiscencia de anastomosis, ¿cuándo se puede producir? ¿Se acuerdan? Entre el tercer y quinto día aproximadamente. Entonces, hay una clasificación que se ha hecho de fístulas por el tiempo, tempranas, intermedias, tardías. ¿Ya? Las fístulas tempranas son aquellas dehiscencias, o sea, que se llegan a hacer inmediatamente dentro de los primeros 3 días. O sea, yo hago una anastomosis y se me abre ahí no hay. Y esas fístulas son fallas del cirujano, de la técnica quirúrgica. O sea, aquel paciente que ha hecho una dehiscencia y que sale contenido intestinal por el drenaje inmediatamente dentro de los primeros 3 días, es un problema del cirujano. Has hecho mal tu chamba y ya está, es tuyo. Pero las otras fístulas intermedias que van entre el tercer y quinto día, y algunos hablan de entre el quinto y el octavo día como intermedias, y a partir del octavo día como tardíos, y otros a partir del quinto día lo llaman como tardíos, ¿no? Pero vamos a seguir la clasificación. Entre el primer y tercer día, fístulas tempranas, entre el tercer día y el octavo día para entrar intermedias, y a partir del octavo día como tardías. ¿Sí? Entonces, de 1 a 3 días, de 3 a 8 días y de 8 días a más. Normalmente las dehiscencias más frecuentes y más comunes serían las intermedias, que se hacen entre el tercer y quinto día, lo que nosotros estábamos hablando. ¿Sí? La mayoría. ¿Listo? Entonces, una de ellas es esta. Un trauma intraoperatorio, por ejemplo, a veces pasa que el tejido está medio desvitalizado, yo estoy operando y sin querer se me desserosa, sobre todo en pacientes con tuberculosis, el intestino, y lo ve. Ese intestino está desvitalizado, lo cierro todo y después empieza a salir contenido intestinal. Otra, que esté haciendo una cirugía laparoscópica y como el que me está ayudando no me muestra la cámara, sin querer el jugo, se me cayó el intestino y justo apreté y lo quemé y no me di cuenta. Entonces yo sigo operando porque recién me están mostrando, pero no he visto el quemazón. Por eso que hay que ver todas las pinzas cuando uno ayuda con la cámara.
Pero cuando uno está aprendiendo no ve, pues parece uno que estuviese en el avión, no ve para atrás, para arriba, es un desastre. Lo tienes que parar al interno, no te muevas, quédate acá, porque no te muestra nada. Recién está aprendiendo, no tienen la culpa. Ustedes cuando sean internos no tienen la culpa. Ustedes recién están en aprendizaje y obviamente nosotros, ¿con quiénes entramos? Con ustedes en emergencia, porque no hay quien nos ayude. Entonces, la cámara nos hace marear, se ve para arriba, para atrás, no hay nada de lo que nosotros estamos operando, es muy difícil manejarlo. Y cuando pasa eso, hay accidentes. Y esos accidentes pueden ser que yo queme sin querer o lesiones sin querer al meter una de las pinzas en el intestino. Y ahí se produce la fístula inmediata, obviamente. Al día siguiente está saliendo contenido intestinal, una fístula temprana. ¿Pero por qué? Obviamente, errores del cirujano, sí. Errores del cirujano para que has entrado con el interno, una de ellas. Entonces, ¿por qué has entrado con ese aparato? No debe entrar, estaba medio mal logrado, y es un riesgo que nosotros cometemos, ¿no? Uno, necrosis por electrocauterio, lo que estábamos hablando, ¿no? Una de las cosas. Otras veces agarra y el paciente no está relajado. ¿Y qué hago? Entonces no se relaja mucho, está haciendo, yo estoy cerrando la pared y sin querer le meto al intestino más y lo cierro dentro del intestino. Y pasa, eso se llama las famosas pexias, ¿no es cierto? Esas pexias terminan en una fístula. Entonces, sutura parietal, otra vez. Isquemia intraoperatoria, la que hemos visto. Lo he dejado el intestino y se ha perforado. Ya no es mi problema, si no se ha perforado porque estaba bien necrótico, yo lo he dejado a ver si se recuperaba y cuando vuelvo a entrar ya está hueco. Pero eso es otra de las causas, ¿no? Desvitalización intestinal es casi lo mismo que la otra cuando no está vivo. Y la otra es por decúbito. Muchas veces cuando el intestino está muy tenso y el paciente está con el intestino distendido, los mismos hilos de la pared, cuando no se ha jalado suficientemente, porque uno está de sueño y no jala, y entonces, ¿qué pasa? Al no jalar, no aproxima toda la pared y queda el hilo libre. Y por ahí se mete el intestino y se parte en dos, cuando hace fuerza el paciente. Entonces hay una sección, adelante, completa a veces del intestino y a veces una parte. Pero existe ese tipo de lesiones, se llama por decúbito. Y muchas veces los drenajes, los tubos, sobre todo las sondas rectales, si uno le deja sonda rectal de drenaje, ese mismo tubo lo perfora el intestino. Entonces, también tengo que yo elegir el drenaje, el adecuado, antes de ponerlo, porque puede terminar en una lesión por decúbito, así se llama, cuando el drenaje también lesiona. Tubos de drenaje, ¿no? Cuerpos extraños. Claro, si el paciente ingirió algo y después se puede llegar a hacer. Ahí ya no le echamos la culpa al pobre cirujano, sino al paciente que se ha comido una aguja o una pinza. Ahí hay pacientes, hay una paciente que siempre viene por emergencia cada cierto tiempo porque tiene trastornos psiquiátricos y se come vidrio o se come agujas. Y ella viene, nosotros me comieron 2 agujas. Así que dice, si las puede llegar, lo dejamos internado, pero está doliendo la barriga. Vamos a sacar la placa de donde está el estómago. Y después cuando se siente mejor, se saca el suelo y se va. Así es él. Siempre viene, varias veces ha venido, tome, come tal cosa, porque no sabemos qué se va a comer la próxima. Una de las clasificaciones, aparte del tiempo que nosotros estábamos hablando, es la cantidad de líquido que sale por la fiebre. Y eso es lo más importante y eso es lo que nos trae problemas. ¿Cuánto es la cantidad? Normalmente nosotros lo dividimos en 2 filtros, de bajo y de alto débito, de acuerdo a la cantidad de producción. De alto débito, el límite es 500 mililitros. Más de 500 mililitros es de alto débito. Y menos de 500 mililitros sería de bajo débito. Esa clasificación es la que normalmente nosotros seguimos. Pero uno a veces lee y encuentra también otra clasificación que no está mal. Hay otra clasificación que les voy a dar, cualquiera de las dos sirve, ya, en la cual se divide en alto, mediano y bajo. ¿Y cuáles son los límites? Alto, más de 500 mililitros, sigue igual que la otra clasificación. Y el mediano sería de 200 a 500 y menos de 200 sería de bajo débito. ¿Se entendió? Entonces era 200, 500 y más de 500. Y en la otra el límite es solamente 500 menos. Similar a lo que hemos hablado de oclusión, ¿no? Alta, baja o de algunos alta, media y baja. Pero no, son otras clasificaciones que podemos tomarlas en cuenta. No está mal si la toman en cuenta.
Entonces vamos a seguir con el que nosotros usamos en el hospital, que es el de alto y bajo, 500 y menos de 500. ¿Cuál es la otra clasificación? Según de dónde venga. O sea, si es de duodeno, si es de yeyuno, si es de colon, si es de estómago, si es de hígado, de dónde venga. Entonces a la fístula le tengo que poner el nombre cuando sé de dónde viene: fístula duodenal, fístula yeyunal, fístula ileal, colónica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aparte del débil, otra cosa, ¿no? Y va a ser importante eso, sí, porque depende del lugar, también es el manejo. Cuanto más alta la fístula, más complicada. Más complicada. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si nosotros tenemos una fístula duodenal, miren la cantidad que sale: contenido salival, contenido gástrico, contenido biliar, contenido pancreático y parte también del contenido intestinal. ¿Cuánto estamos hablando de líquido? Tenemos casi 500 del otro, 1000 del estómago, 1000 de bilis, 200 de jugo pancreático. Ahí tenemos casi 4000 que el paciente estaría saliendo cualquier cantidad. Eso es muy difícil de manejarlo. ¿Cómo lo manejas? Muy complicado. Si es a la altura del ángulo de 3 o más, peor todavía, ¿no? O sea, es todo eso más lo que se ha aumentado en el intestino. Entonces, siempre son más complicadas las fístulas altas, ¿no? Pero también son importantes la forma como se ha fistulizado. Una cosa es que se abra una boca terminal, cuando yo lo he cerrado y he hecho algo terminal, donde toda la boca se ha abierto y es mucho más cantidad que aquella que sea solamente lateral, donde se ha abierto una parte de las fístulas, o sea, de la parte lateral que ya no. Puede ser lateral o puede ser terminal. Ahora, según sus características anatómicas, las fístulas pueden ser con una cavidad intermedia o sin cavidad intermedia. ¿A qué se refiere? Ahí tenemos un dibujito para entender. Fíjense, esta es una fístula similar a una ostomía que hago, ¿no es cierto? En la cual se ha pegado y está saliendo directamente a la pared. No hay nada que interponga dentro de esa fístula. En cambio acá tengo una fístula con una cavidad intermedia, o sea, hay un absceso primero y por el absceso está saliendo la ostomía. Entonces, esta sería con una cavidad intermedia y esta sería una fístula simple, sin cavidad intermedia. ¿Será importante esto? Sí, para el pronóstico y los resultados. Es importante saber qué es lo que viene. ¿Qué problemas me trae? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Qué problemas me puede traer una fístula? ¿Qué inconvenientes me traería una fístula? ¿Qué puede pasar en una fístula? ¿Qué creen? Aparte de lo que viene. ¿Qué sería lo más importante? Acá tenemos desnutrición. ¿Será importante la desnutrición en una fístula? Obviamente la desnutrición me va a matar y el paciente se muere cada día, poco a poco se desnutre hasta que muere desnutrido. Ese es uno. ¿Y cuál es la otra? ¿No? El manejo hidroelectrolítico. Si es una fístula alta, me pierde 4 litros, y yo le pongo 1 litro, 2 litros de cloruro y nada más y me voy y no me interesa. Y el paciente que empieza a deshidratarse, y después de deshidratarse, ¿a qué nos lleva la deshidratación? Hay grados, hasta un shock hipovolémico, y se muere. Hace sus complicaciones, insuficiencia renal y todo esto, sí, se muere. Entonces, la desnutrición es algo básico. Pero ¿cuál es la otra cosa que aparte, digamos, nosotros hemos hablado? Paciente desnutrido con algún problema es paciente que se va a infectar. La infección me la termina en el cementerio del paciente. Entonces, estas cosas, en las fístulas enterocutáneas, la desnutrición, la destrucción de la infección, o sea, de la pared y la infección, más que todo la infección y la desnutrición van de la mano, pegaditos. Y eso tengo que tener cuidado. Y el otro, el manejo hidroelectrolítico. La destrucción parietal, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, no sé si han visto alguna vez, uno tiene una ostomía, pasa en las ileostomías también, en las provocadas que nosotros hemos hecho, no en las que ha salido accidentalmente. ¿Qué pasa?
el líquido empieza a macerar y a lesionar la piel y empieza a hacer herida en la piel y a veces se infecta y se pone todo infectado la herida. Entonces, eso es el otro manejo que tenemos que tener cuidado. Entonces, en una fístula es algo bien complejo que necesitamos saber de dónde es y podemos asentar y decir, ahora, ¿cómo vamos a manejar a este paciente y qué tenemos que hacer? ¿No? Entonces, eso es lo difícil. Ahora vamos a ver. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico en general va a ser sencillo, ¿no? Una, presencia de la fístula, ¿no? Una de ellas es que yo vea el contenido intestinal. Estoy viendo, ya sé que hay una deficiencia, ya sé que hay una fístula, no tengo mucho. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes que no veo el contenido? En los que no veo el contenido, esto es lo más importante. Por eso uno les dice, cuando ustedes hagan su presentación, a los que están haciendo el práctico, presenten su paciente, ¿qué es lo primero que tienen que presentar en el paciente? Los signos vitales. Cuando ustedes llegan, el paciente actualmente se encuentra ahí, signos vitales. ¿Por qué? Porque en todos los pacientes que se van a fistulizar o tienen una deficiencia, todos tienen taquicardia. No hay ningún paciente que no tenga. Es por eso que los cirujanos antiguos, los que eran tromes, no necesitaban estetoscopio, nada, se fijaban al paciente, le tocaban el pulso y entraban los pacientes. ¿Y por qué lo vas a entrar? Y lo entrabas y encontrabas algo abierto adentro. Y no era porque eran, sino porque ya tenían la experiencia y la taquicardia les manejaba el sentido de que está complicándose el paciente. Entonces, no hay ningún paciente que haya tenido una fístula o una deficiencia que, si uno revisa su historia clínica adecuada y le han hecho bien las cosas, que no haya tenido taquicardia. Es por eso que la evolución de ustedes siempre tiene que ser el paciente actualmente se encuentra con sus signos vitales tales. Ya con eso nos hace parar las orejas. Cuando un paciente es posoperado y empieza a estar taquicárdico, algo está pasando, hay algún problema. ¿Sí? Siempre esto, ¿no? Fiebre. Puede tener como no puede tener. La fiebre es muy relativo. Cuando se infecta tiene fiebre, pero si no, no. Disminución del ritmo diurético, eso sí. Cuando está habiendo un trastorno hidroelectrolítico, el paciente empieza a tener una poliuria, porque no lo estoy compensando adecuadamente, pero eso es un signo importante, ¿no? Dolor a la palpación, distensión abdominal, flogosis en la herida quirúrgica, etc. Sí, paciente posoperado de una oclusión intestinal que siga con el abdomen distendido, muy probable que haya una dehiscencia, o sea, se haya abierto y esa fístula todavía no se manifiesta, sino está tapada o cubierta por el intestino ahí dentro de la cavidad que el paciente esté evolucionando normal. ¿Y cómo va a evolucionar aparte de su distensión? Su taquicardia. Le toca y va a estar taquicárdico y va a estar con el abdomen distendido. Entonces, ese paciente seguro se ve. Por eso nos decían, ellos antes de los 3 días lo tocaban, está taquicárdico. Y el paciente estaba con el abdomen loco y teniendo la razón, había una deficiencia. En todos los pacientes que nosotros hemos entrado, después de 3 días que estaban distendidos, había deficiencia. Y si nosotros revisamos, todos han estado taquicárdicos, solo que no le hemos dado importancia. En general no le damos, pero todos son taquicárdigos. Hay que tener eso. Yo veo eso, ¿no? ¿Qué sale por ahí? ¿No? Contenido intestinal, ¿no es cierto? Entonces, si sale esto, fíjense la piel cómo se pone todo roja. A eso me refería de lo que la piel se macera por el contenido. Esto es una fístula. Menos mal que esto ya no se usa. Antes se usaba esto. Se llamaba capitonaje, ¿no? Era, agarrábamos puntos de la pared de acá de extremo a extremo y le poníamos una sonda nasogástrica y por como es esto, agujereamos la sonda y por acá lo amarramos para que no cortemos la piel y ahí se quede, con el fin de aproximar la pared. Es una tontera, se usaba antes, hoy en día menos mal ya no se usa, hay otros métodos mejores que ya no necesitamos, pero para cerrar la pared hacíamos eso y terminaban en fístulas. Generalmente este tipo terminaba en que el intestino por decúbito, o sea, se pegaba al hilo y se cortaba. En general esas eran las fístulas, ¿no? Ya no se usa, antes se usaba bastante. Todavía no he aprendido y yo me he formado con este tipo de cosas que eran horribles, menos mal que ya no las hacen. ¿Qué estudios le pido? Una, o sea, si hay hoy es evidente, listo. La otra es la sospecha porque el paciente no está evolucionando bien y ha sido operado del intestino. Le han hecho una anastomosis en algún lado, ya estoy sospechando de que hay algo, ¿no? Y la otra es que yo vea, obviamente, ¿no? Si yo lo veo, ya no necesito mucho, ya tengo esto. Ahora, la otra es saber de dónde es la fístula. Obviamente, de acuerdo a la cirugía ya me orientaré. Si ha sido suturado, por ejemplo, han hecho una
anastomosis biliodigestiva. ¿De dónde voy a pensar que es la fístula? Si sale bilis, pensaré de ahí. Pero si le han hecho una biliodigestiva y sale contenido intestinal, materia fecal, y ahí paro las orejas, ¿no? No es de la anastomosis, sino será de otra cosa. Una de ellas que se puede llegar a usar es el tránsito intestinal. El tránsito intestinal es uno de los mejores estudios, obviamente, el tránsito intestinal con contraste hidrosoluble. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me dé el lugar y la altura donde está la fístula. Esa es una. ¿Qué otra cosa uso para hacer el diagnóstico? ¿Ustedes han visto en emergencia de repente algo? En emergencia en el piso. Cuando yo creo que hay comunicación, o sea, creo que ya se formó una fístula, azul de metileno. El azul de metileno nos da la posibilidad de que el paciente se tome el azul de metileno y si por el tubo sale el mismo color, de hecho que está hueco. No hay mucho para hablar. Entonces, una de las posibilidades de poder hacer el estudio es un estudio contrastado. Esa es una. La otra es realizar una ingesta con azul de metileno, ¿no? Existe otro estudio que se llama fistulografía. Las fistulografías nos pueden ayudar o nos pueden desorientar totalmente. Depende del lugar, yo puedo hacer una fistulografía y si no, no. En general, la fistulografía ya nos está haciendo. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los estudios se ha demostrado de que más lo que confunde que lo que ayuda. Porque uno no sabe, o sea, hay comunicación con el intestino, solo eso nos dice que hay comunicación con el intestino, no nos dice a qué altura, dónde, o sea, en realidad yo lo tomo, uno piensa y dice, ¿para qué me sirve si no me dice nada? Me dice que él tiene comunicación con el intestino, si ya lo sé. Si lo que sale es materia fecal, o sea, mucho no me está diciendo. En cambio, el tránsito sí me dice la altura. ¿Ya? La fistulografía me dice exactamente lo mismo que el azul de metileno. Oye, sale el azul de metileno, tiene una fístula. Acá me dice lo mismo. Entonces, por eso que muchos no lo usan. No es un estudio de rutina que se pida. Hay mucha controversia con respecto a las fistulografías. Es un método que algunos pueden usar, no ayuda mucho. Pero está. ¿Sí? Fistulografía. Lo mejor es el tránsito. Algunas veces la endoscopía me puede ayudar, sobre todo si son las fístulas gástricas o duodenales, puedo hacer una endoscopía y verificar, o en caso de las colónicas, que puedo con el fibroscopio llegar a ver la fístula. Es una alternativa, se puede llegar a ver, y a veces esto ayuda tanto que a un paciente que puede ayudar, evitar muchos problemas. Recuerdo, tenemos un paciente que ha estado como 200 días y al final cansado se fue, paciente jovencito, que vino por una fístula, referido, acá lo habíamos operado 6 veces y 7 veces lo operamos. El paciente tiene una fístula, 23 años, con un hijo, una vida terrorífica, ya ha estado 100 y pico internado. ¿Qué ha pasado con ese paciente? Si alguien en ese momento se hubiese ocurrido hacer, como parte del estudio, solamente una colonoscopía, le hubiéramos solucionado el problema. ¿Por qué? Porque cuando se le hizo la colonoscopía se le sacó un Penrose. El Penrose lo había hecho luego. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Antes de eso, como nadie sabía, nadie se imaginó que tenía un Penrose, lo intentaron operar. Y el abdomen era pues infranqueable, no se podía entrar. Pero el cirujano, uno de ellos agarró y tiró la toalla y dijo, no puedo entrar, me borro y me voy, porque realmente era difícil. Y el otro dice, no puedes entrar, yo lo entro. Al entrarlo, lo primero que hizo fue abrir el intestino. Y al abrir ese intestino, ahí permaneció esa fístula que hasta ahora, actualmente, no se ha cerrado. Estamos hablando casi de un año y está totalmente abierto. Así las dos bocas se ven con una cosa. Y el paciente come lo que puede, y sale y come, y está tratando de sobrevivir con eso, un paciente jovencito. ¿Qué ha pasado? Obviamente, él vino por una fístula colónica y salió con su fístula intestinal. ¿Y la colónica cómo era? Le pedimos una colonoscopia y por la colonoscopia le sacaron el perro y se cerró la boca. O sea, si lo hubiésemos hecho de entrada, eso no hubiese sido necesario hacerle una laparotomía y perforarlo, o sea, hacerle una iatrogénea, ¿no? Pero pasó con este paciente. Hasta ahora, pobrecito, sigue viniendo de vez en cuando porque se hincha, está pegado y ese abdomen es muy difícil de solucionar, ¿no? Entonces, la endoscopía muchas veces me puede favorecer. Acuérdense cuando hay un paciente posoperado y sale pus, ustedes le dan el antibiótico cultivo, lo cultivan, sensible a tal antibiótico, le dan el tratamiento y el paciente sigue saliendo pus,
pus y pus, ustedes en vuestra cabeza piensen que hay un cuerpo extraño. Y puedo encontrar una gasa, compresa, penrose, tubo, lo que sea. Pero nunca o sea, tiene que seguir saliendo pus y pus por un drenaje o por un orificio o por una laparotomía por más de 15 días. Algo mantiene esa pus, hay que pensar. ¿Sí? No sé qué. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Cuando la fístula existe, lo primero y la tendencia en el mundo es tratar de no actuar, o sea, no ir directamente a solucionar la fístula, sino a usar otros métodos alternativos hasta que se cierre. Uno de ellos es corregir las 3 cosas que me pueden matar al paciente. Desequilibrio hidroelectrolítico, o sea, tengo que corregir eso, hidratarlo adecuadamente, calcular adecuadamente. La otra es la desnutrición, para eso tengo que nutrirlo adecuadamente al paciente. Y lo mejor dentro de la nutrición es, dentro de todo lo posible, buscar la vía enteral, que es lo mejor. Ya está demostrado, ya hay trabajos hechos, todo es lo mejor, alimentación enteral. Si por esas casualidades no hay forma de hacer la alimentación enteral, por distintas circunstancias, la parenteral sería la opcional. Y en algunas circunstancias se hace una alimentación mixta, o sea, parenteral y enteral. ¿Todo de qué va a depender? De dónde está ubicada la fístula, las condiciones del paciente, si puedo o no puedo hacer una alimentación enteral, etcétera, etcétera. Pero si yo tengo que elegir, lo mejor es la enteral. ¿No? ¿Y cuál es la otra? Usar medicamentos que hagan de que me seque o me disminuya la secreción. Uno de ellos son hormonas. Y una de las hormonas más usadas y más empleadas es la somatostatina o sus derivados. Y dentro de esos derivados encontramos el ocreotide. ¿Sí? El ocreotide es un derivado de la somatostatina como hormona. En el mercado hay somatostatina solo y el ocreotide también como derivado. El tema es el precio. Acá en el Cusco la somatostatina no hay. El seguro sí lo tiene, ha comprado el seguro hoy en día el ocreotide, no la somatostatina sino su derivado. Y en el seguro hay. Entonces, cuando en Minsa nos ocurre una fístula, ¿cómo hacemos para conseguir ocreotide? Ese es el problema, es muy difícil, porque incluso en el seguro lo cuantifican, o sea, saben a quién le tienen que dar, hacen el seguimiento, no es fácil, porque cada ampollita en privado, ¿cuánto creen que sale cada ampolla que sirve para 3 dosis nada más de ocreotide? La 3 dosis se da cada 8 horas, o sea, una ampolla casi por día que estaríamos usando, ¿no? ¿Cuánto creen que sale? Casi 800 soles cada ampolla. ¿Y cuánto necesitas para que una fístula se pueda llegar a cerrar en general cuando se usa? Aproximadamente 10, 15, 25, 30 días. Entonces, ¿cuánto estamos? 800. Si son 10 días, estamos hablando de 8.000 soles. ¿Quién tiene eso en el bolsillo? Algunos pueden tener, muchas personas, pero la mayoría no. Entonces, es un tratamiento que va a ser muy difícil que el paciente lo consiga. Tiene que tener mucha suerte para que pueda conseguir ampollas que se pueda ayudarle, ¿no? Normalmente no tenemos, pero seguro sí les da. Entonces, si es asegurado uno y hay una fístula, mejor mandarlo seguro, porque ahí lo van a manejar con su ocreotide, ¿no? ¿Y qué tengo que saber del ocreotide? El ocreotide normalmente se le tiene que suspender la vía oral al paciente, o sea, no puede comer, consumir nada. ¿Por qué? Porque la somatostatina inhibe todas las secreciones intestinales, toditito. Entonces yo no le puedo dar al paciente comida más ocreotide. Si voy a usar ocreotide, tengo que usar la vía parenteral para alimentarlo, ¿sí? Y darle el ocreotide para que se seque la parte de su fístula. No me queda otra, ¿no? Ahí tenemos una ecografía, ¿sí? En caso de usar el ocreotide. Ahora, yo tengo ciertas cosas que favorecen para que una fístula se cierre y otras que no. ¿Y cuáles van a ser? El débito es importante. Una fístula de alto débito, más de 500 mililitros, muy difícil de manejar. Pero sí se puede manejar con ocreotide, sobre todo. ¿El ocreotide en qué caso sirve? En general va a servir más
para las fístulas intestinales y biliares. Nos sirve bastante, el ocleotide se usa más, pero es mucho mejor sobre todo en las fístulas intestinales, ¿no? El ocleotide sirve, ¿no? Entonces, ¿puedo yo usar con una fístula de más de 500 mililitros ocleotide? Sí, puedo intentar usarlo. Si tiene las condiciones el paciente, todo le puedo llegar a dar, pero ya sé más o menos el precio, ¿no? La edad, eso es también muy cierto. Cuanto más joven el paciente, más aguanta, más dura, puede soportar mejor que un paciente anciano. Si el paciente es mayor, es de edad avanzada, mayor de 60 años, generalmente no soportan las fístulas y pueden fallecer. La causa, si es posoperatoria, que el cirujano lo ha hecho sin querer, si es neoplásica, es otra cosa. Si es neoplásica ya es un problema, ¿no? En general hay que dejarlo, las fístulas. Pero si es posoperatoria, puedo hacer. El tema del tipo de fístula que habíamos dicho, si la fístula tiene una cavidad intermedia o no tiene, ¿no? Las que tienen cavidad intermedia generalmente son más complicadas que las que no tienen cavidad intermedia. Las que son directas son fístulas que más rápido se cierran que las que tienen cavidad intermedia, o sea, las que tienen una colección, un absceso y por ahí está saliendo cualquier fístula. Esas en general no se van a cerrar. Y la otra, la nutrición. Lo que estábamos hablando. Paciente desnutrido, pues muy difícil que se cierre. Entonces, por eso que nuestro enfoque en el tratamiento tiene que ser corregir la desnutrición o evitar la desnutrición lo más rápido posible, evitar que el paciente se infecte, ¿no? Y manejar el desequilibrio hidroelectrolítico rápidamente. ¿Qué tenemos nosotros en el hospital como para poder manejar? Esto es en los lugares adecuados. Hay ocleotide, hay todo lo que nosotros estamos hablando, la medicación específica, ¿no? Trabajos indican utilidad de bloqueadores H2. Algunos usan con ranitidina o cimetidina, que es lo que más usan en algunos lugares, pero la cimetidina no traía muchos problemas. Entonces, ¿qué hicieron? Mejor usar la somatostatina y el ocleotidio que se usan en las pistas. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros no tenemos eso. ¿Qué hacemos en el hospital regional? Lamentablemente, la mayor parte de las fístulas, lo contrario que dice la bibliografía, es tratar de esperar, manejarlo, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros los centramos? Intentamos hacer el manejo quirúrgico, pero muchas veces es un intento, porque hacemos todo lo que en ese momento se nos ocurre y se vuelve a fistulizar y se abre peor y está en peores condiciones, como es el paciente que tenemos ahorita en unidad de cuidados intensivos en el piso, en unidad de cuidados intensivos en el hospital, ¿no? Los que han estado ahora en el práctico, el paciente que hemos presentado, y algunos ya lo conocen probablemente del anterior práctico. Es un paciente con un mal manejo de pancreatitis, muy mal manejado por el cirujano de entrada, y a partir de ahí empezó su calvario, porque el cirujano hizo una anastomosis a una necrosis, ¿no? La anastomosis es a un pseudoquiste. Él creyó que era un pseudoquiste, pero no era un pseudoquiste, era una necrosis que en la tomografía se veía que era una necrosis. Pero en su terquedad, él dijo, no, esto es un pseudoquiste. Y las indicaciones quirúrgicas del examen de ayer, ¿cuál eran? Pseudoquiste. Perfecto. Entonces, los pseudoquistes se operan, tienes razón. Entra al doctor, esto no es un pseudoquiste. Bueno, no importa, él lo ha entrado. Para él no es un pseudoquiste. Y le ha hecho una anastomosis al estómago al supuesto pseudoquiste. Pero ese no era un pseudoquiste, que era una necrosis. Obviamente, como la necrosis no tiene pared, ¿qué ha pasado? Se ha abierto todo el estómago que ha hecho. Y ahí viene el calvario, porque ahora que lo hemos vuelto a entrar, yo le entré la tercera vez al paciente, ese hueco del estómago es enorme, grande, y no quedó otra que meterle una sonda, tratar de cerrarlo como se podía, porque todo punto que deseaba. Y uno dice, ya, si sacamos eso, resecamos. Obviamente lo que vas a resecar, si vas a hacer una anastomosis más arriba, quieres solucionar eso, pues anastomosis se te va a venir, tampoco puedes hacer anastomosis. ¿Qué te conviene? Intentar cerrar el hueco. Hemos intentado cerrar, pero se ha vuelto a abrir. Y el pronóstico de este paciente es joven, está aguantando, pero yo creo que es cuestión de tiempo para que fallezca. Está muy mal. O sea, ahorita está controlado, pero tiene ya imipenem y no sé qué más de antibióticos, que le queda pocos días para que ya no tenga que antibiótico darle, y ahí va a venir el calvario. La fístula sigue saliendo el contenido, está bastante complicado en ese paciente. Entonces,
A veces ocurre este tipo de cosas cuando uno se enterca por algo y no sabe manejar muy bien algunas cosas. Entonces, a nosotros, ¿qué nos queda en las fístulas? Nada más intentar un manejo quirúrgico. Pero la idea es que el manejo quirúrgico en la primera operación tiene que tratar de ser el mejor. Lo mejor posible y lo que mejor haya demostrado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en las fístulas como para tener mejores resultados? Lo tunelizamos con una sonda nasogástrica, no nasogástrica, mejor dicho, una sonda Foley, con una sonda Kell, en el mismo huequito donde está abierto lo metemos y lo cerramos. Y eso nos ha dado a veces mejores resultados. ¿Por qué? Porque una fístula controlada, o sea, sabemos que está fistulizado, pero sale por un tubo, no sale alrededor de la piel, no va a haber generalmente infección. En cambio, si sale por la piel, se va a infectar, se va a macerar la piel y eso va a ser más complicado. ¿Qué es lo que le está pasando a este señor? Sale por la piel, por la herida y tal. Es un caos. Entonces, lo ideal es tratar de atrasar lo más que se pueda, sería lo más justo, intentando el tratamiento médico y en última, intentar el tratamiento quirúrgico. Pero el tratamiento quirúrgico hoy en día, lo mejor es entrar a un paciente después de 3 meses. Porque entrar precozmente muchas veces produce más fístula y más lesión, porque la inflamación y el periodo de cicatrización entre el primer y el tercer mes, o sea, en el segundo mes, es lo más poderoso posible. O sea, todo está pegado, todo está dificultoso y no se ve. Uno lo entra y ahí comete más errores. Entonces, en general, si uno tiene que operar y la fístula está controlada, es mejor esperarlo hasta el tercer mes para poder entrar a partir del tercer mes, ¿no? Entonces, depende de la fístula, yo voy a ver qué cosa es lo que tengo que hacer. Entonces, va a ser el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. De preferencia es médico y solucionarlo quirúrgicamente a otro tipo de pacientes. Entramos a hospitales, allá le harán tratamiento médico y tratarán de soportar. Lo malo del seguro que hacen, cuando ven un paciente complicado, lo llaman ni se molestan, ni se mosquean en tocar a un paciente complicado. ¿No? Si complica, lleva la misma y todo ahí. Nosotros nos tenemos que meter, no podemos derivarlo. Así que, caballeritos, nosotros tenemos más experiencia en lo que es quirúrgico, pero también más desastres en lo que es quirúrgico. ¿Alguna duda de fístulas? ¿Cuándo se van ustedes? El ustedes se van el día 17. Para ver cuántas clases nos faltan. Vamos a ver cuántas clases.